Nuestro tema del día de hoy son razones trigonométricas. Ya habíamos trabajado el tema de teorema de Pitágoras, que lo trabajábamos en el triángulo rectángulo, y el teorema de Pitágoras nos ayudaba a poder encontrar el lado que no conocíamos. Podíamos tener los dos catetos y estar buscando la hipotenusa, o podíamos conocer la hipotenusa, un cateto y buscar el otro cateto. Pues en este caso trabajábamos teorema de Pitágoras. Pero en algunos ejercicios ya no es suficiente el teorema de Pitágoras y entran las razones trigonométricas. Entonces, nuestras tres razones trigonométricas principales son seno, que la fórmula es cateto puesto sobre hipotenusa, coseno, que la fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, que la fórmula es cateto puesto sobre cateto adyacente. Cada una de estas tres fórmulas tiene su función recíproca. Y si recordamos el tema de números reales, un número recíproco era el inverso. Entonces, la fórmula de seno, su recíproca es cosecante y su fórmula sería el inverso, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La de secante sería el inverso de coseno, que la fórmula sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente es la inversa de tangente, su fórmula sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este ejercicio nos pide encontrar las 6 funciones trigonométricas y encontrar el ángulo A. Para poder encontrar las 6 funciones trigonométricas, primero necesitamos conocer los 3 lados del triángulo rectángulo y solamente conocemos los 2 catetos. Entonces vamos a trabajar primero con el teorema de Pitágoras, buscando hipotenusa. Recordamos que para encontrar hipotenusa la fórmula era c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Vamos a encontrar entonces nuestra hipotenusa. A vale 8, 8 al cuadrado. B vale 15, 15 al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado me da 64. 15 al cuadrado me da 225. Sumamos 64 más 225, nos da 289. Y lo contrario de elevar al cuadrado, sacamos raíz. Y le sacamos raíz a 289. Y la raíz de 289 es 17. Entonces, ahora sí conocemos la medida de los 3 lados y vamos a empezar a sustituir en nuestras fórmulas. Es importante que ubiquemos qué ángulo es el que nos está pidiendo y nos está pidiendo el ángulo A. Entonces, a partir de este ángulo A, vamos a ubicar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y la hipotenusa. Voy a comenzar con el más sencillo, que es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el que está enfrente del ángulo recto. Esta sería nuestra hipotenusa. Como estoy en el ángulo A, mi cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Este es cateto opuesto. Y mi cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. Este sería mi cateto adyacente. Entonces, comenzamos a sustituir. Me pide seno de A, que es cateto opuesto, que mide 8, sobre hipotenusa, que es 17. En coseno, la fórmula de coseno es cateto adyacente, mi cateto adyacente es 15, sobre hipotenusa, que es 17. Tangente es cateto opuesto, que vale 8, entre cateto adyacente, que es 15. Y ya sabemos que estas 3 es el inverso. La fórmula de seno, pues sería al revés la fórmula, sería 17 sobre 8. La de secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, 17 sobre 15. Y cotangente es al revés de tangente, es 15 sobre 8. Ahora vamos a sacar el ángulo, cuánto mide este ángulo. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estas 3 para hacerlo en nuestra calculadora. Las calculadoras
Hay algunas calculadoras que dice shift, hay otras calculadoras que dice inverso. Vamos a trabajar con esta función para poder encontrar el ángulo. Entonces voy a trabajar con seno. Seno de A dice que vale 8 sobre 17. Voy a dividir 8 entre 17 y me da seno de A es igual a 0.4705. Voy a dejar 4 decimales. Entre más decimales dejemos, pues es más cercano al valor. Y voy a sacar el ángulo. Te recuerdo que para sacar el ángulo oprimimos Shift, Sin. Voy a oprimir Shift, Sin y voy a poner 0.4705. Puse Shift, Sin, 0.4705 y le ponemos igual. Y me dio que el ángulo A mide 28 grados. Entonces, este ángulo que tengo aquí mide 28 grados. Las razones trigonométricas nos ayudan a poder encontrar ángulos. Y en el teorema de Pitágoras únicamente podíamos encontrar la medida de sus lados.